vaya día llevamos de noticias. Además ha habido partido del Real Madrid donde ha habido goles de Valverde y de Gonzalo. Tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hablar de Rodri, tenemos que hablar de esa lesión que tiene Rodri en la espalda al parecer. Y bueno, la intervención ha sido un éxito, una intervención ambulatoria, pero bueno, hablaremos de ella, hablaremos de la operación Rodri, no solo de la que ha tenido en el ambulatorio, sino también la de el Real Madrid con este jugador que parece ser que va a terminar en el Real Madrid. Eso es lo que apuntan todas las informaciones y por supuesto pues tenemos que hablar del partido, veremos los goles, o sea, veremos muchas cosas más en este vídeo que no te puedes perder. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas. Hoy tenemos un día de estos que hay mucho contenido y yo estoy performando en máximo nivel, que diría el Chocas, ¿eh? Hoy, madre mía, me he levantado jugón, ¿eh? Hoy me sale todo, me salen todos los juegos de palabras. Estoy hoy de estos días que estás fresco, ¿sabes? De estos días que entran todos los triples. Bueno, pues es de esos días. Y la verdad que mola porque te salen todos los juegos de palabras, estás ahí imaginativo, estás con chispa, y eso es lo que me pasa a mí hoy. Así que nada, vamos a aprovecharlo y vamos a hablar primero del partido de Leganés. Cuidado porque ha marcado Fede Valverde, que parecía que estaba más fuera que dentro del Real Madrid, porque había habido ahí en el vestuario pues navajazos entre coleguillas, y al final pues parece ser que va a ser el capitán, primer capitán del Real Madrid, y aquí paz y después gloria, porque al final, pues eso, puñetazos entre coleguillas, navajazos entre coleguillas, que diría el meme, y ya está. Vamos a ver qué pasó en ese partido frente al Leganés de entrenamiento, que ha sido un partido en el que no se ha visto todo, porque es un partido de estos del entrenamiento, no es un partido amistoso, sino simplemente un entrenamiento, y entonces han dejado ver 50 minutos, que luego encima te lo recortan y te dejan ahí hasta el parón de hidratación y pa'lante. O sea que no se puede ver tampoco el partido entero, pero por lo menos ha dado tiempo a ver un gol de Gonzalo, a pase de Trent Alexander-Arnold, y a ver un gol de Fede Valverde a pase de Arda Güler. Ya el sábado el sábado tendremos partido completo frente a la Fiorentina, y ahí ya, pues sí podremos estar en directo. Y nada, volvemos a los directos, volvemos a performar al máximo nivel. Bueno, vamos a ver el primer gol, que ha sido este de Fede Valverde, pase de Arda Güler, y vemos cómo llega Fede Valverde para rematar. El partido creo que ha terminado 4-1, ahora lo veremos. Lo que pasa que estos dos son dos goles que han sido antes del parón de hidratación, y son dos goles que hemos podido ver, porque los otros creo que no se han podido ver, o por lo menos no ha trascendido. Vamos a ver ahora el de Gonzalo. Bueno, pues el de Gonzalo ha sido este. Mira que pase de Trent Alexander-Arnold, si es que tiene un guante, ¿eh? Y ahí, mira que parece que se le va un pelín larga, pero consigue llegar un poquito antes que el portero, y qué bien la pica el bueno de Gonzalo, que está en la rampa de salida en el Real Madrid. Atención, porque ha trascendido que el sueldo que le daría el Fulham a Gonzalo sería de 5 millones de euros netos por temporada. O sea, todavía no ha trascendido lo que pagarían al Real Madrid. Yo creo que con ese sueldo deberían estar por encima de los 30 millones de euros que costaría Gonzalo, con una opción de recompra. Seguramente, o digamos con un 50% de un futuro traspaso, algo así sería. El caso es que es un jugador que ya vemos que Mourinho es normal que se lo quiera quedar, porque es un tío que es muy diferente a todo lo que hay en la plantilla. No hay un jugador así como Gonzalo, que es más de área. Endrick es otro tipo de futbolista. Además, uno es diestro, otro es zurdo. No tienen nada que ver realmente Gonzalo y Endrick, y por lo tanto Mourinho pues querría quedárselo, pero claro, si hay una oferta de estas buenas, interesantes de la Premier, pues ahí es donde tendrá que decidir Gonzalo si quedarse en el Real Madrid para tener pues unos pocos minutos, porque va a ser lo que va a tener en el Real Madrid, o salir hacia la Premier con un entrenador que ya conoce, que es Álvaro Arbeloa, que sabe que allí va a ser capitán general, que va a tener muchos minutos, y se mete en el entorno Premier. Eso ya pues depende de Gonzalo, que hoy ha marcado, y que este partido creo que ha terminado 4-1. Luego ha marcado el 2-1 el Leganés, y han terminado 4-1. Vamos a leerlo ahí en el diario AS. Pues sí, ahí estamos. Un baño haciendo aguas. Qué raro el titular, sinceramente. Exhibición ofensiva del Real Madrid en su segundo amistoso. Fútbol más vertical e intenso. Marcaron Valverde, Gonzalo, Mastantuono. Los contragolpes, el talón de este Aquiles. No sé, o sea, ¿quién ha escrito esto? ¿Has sido tú, Sergio?
Fue una tiranía inconsistente, exhibición de intensidad bajo los 37 grados del Di Stéfano. El Real Madrid fue muy superior al Leganés, pero le pillaban a la contra. En eso se resumen, al menos los 45 minutos que se permitieron ver, porque esta vez, en un arrebato de generosidad improvisada, el club autorizó la emisión y permanencia de la prensa hasta el descanso. Frente al Alcorcón, el blackout llegó a los 20 minutos. Mourinho tiene un equipo que superó el 70% de la posesión y que a la vez sufría en los repliegues. Bueno, pero eso se puede trabajar, es algo que es normal. Marcaron Valverde, Gonzalo y Mastantuono. Fue una notable mejoría. En resumen, un baño haciendo ciertas aguas. O sea, todo mal en el Real Madrid, ¿no? La anécdota de la tarde, con este calor dejaba caer. Sus jugadores ya lo sufrían, eso decía Mourinho, dice, porque ya calentaban. Para entonces había decidido no hacer experimentos de salida. Los 10 jugadores disponibles del primer equipo al 11. Uno conformado por Lunin, Tren, Asencio, Hausen, Carreras. Doble pivote Valverde y Camavinga. Por delante Mastantuono, Güler y Ciria. El canterano escogido para la ocasión frente al Alcorcón fue Gabri Valero. Y en punta Gonzalo. Así salió el Real Madrid, 4-2-3-1, Valverde ataca los espacios y entonces Güler retrasa su posición. Bueno, ahí nos explican un poco lo que ha sido el gol y bueno, en principio esto es lo que ha sido. Gonzalo con la picadita y bueno, luego pues hemos recibido un gol, pero no sé, esto de hacer aguas. A ver, entiendo que todo mal el Real Madrid, no, porque ha ganado 4-1. ¿Que puede haber habido alguna contra? Bueno, puede ser que nos esté costando el repliegue, pero no sé, sacar esas conclusiones así en pretemporada, en un partido de entrenamiento. Bueno, vamos a ver qué vemos el sábado. Lo que sí está claro es que, bueno, de momento se van viendo las pinceladas de lo que quiere Mourinho, un equipo un poquito más corto. Habrá cosas que mejorar, como por ejemplo que puede ser el repliegue, pero no sé, creo que ahora mismo tampoco es que se pueda sacar una valoración exacta de lo que va a ser el Real Madrid de Mourinho y los repliegues, no sé. Creo que ahora mismo eso no es el momento, ¿no? No es el momento. O sea, hostia, es que llevamos 3/4 de hora, como quien dice. ¿Qué quieres? Pues supongo que suficiente con ver un equipo que, bueno, tiene claro el dibujo José Mourinho. Parece ser que va a ser un 4-2-3-1, claro, con un doble pivote, con 3... hay dos por banda, que sean extremos rápidos. Y bueno, luego cambiará Fede Valverde, Rodri, seguramente sea. Y luego pues será Diomandé por una banda, Vinicius por la otra, Bellingham de media punta y Mbappé delantero centro. ¿Nos va a costar el apretar arriba? Pues seguramente sí, nos costará el apretar arriba, porque ya sabemos las características que tiene nuestro equipo, pero bueno, vamos a ver cómo lo ajusta todo Mourinho. Es que tampoco se pueden sacar suficientes conclusiones con 2 entrenamientos, porque no llega a ser ni partido amistoso. Estos son 2 entrenamientos bueno, que hemos visto lo que hemos visto. Y bueno, el Real Madrid hoy ha ganado bien, ha goleado hoy. Bueno, pues está bien que los jugadores vayan cogiendo confianza, viendo pinceladitas, cosas interesantes. Pues ya está, partido interesante para que Mourinho pues vaya sacando conclusiones. Y atención, porque Rodri ha sido operado con éxito de la espalda. El Manchester City afirma que la intervención ha salido con éxito. Es que ha sido algo muy mínimo. Y aquí la gente estaba diciendo que se había operado una hernia discal, que iba a estar 2 meses de baja. Ya dije, digo, es que esto no tiene ni por dónde cogerlo. Porque era algo ambulatorio y era lo que se estaba diciendo. Y se estaba diciendo desde el propio Manchester City, que tampoco era algo que dice, no, es que son las fuentes de mi pueblo que me lo han dicho. No, coño, es que es el Manchester City que estaba diciendo, se reincorporará a la dinámica del equipo en cuanto pasen las vacaciones. Por lo tanto, eso no quiere decir va a estar 2 meses de baja, no. Eso quiere decir en cuanto venga se pone a currar. Que seguramente no vaya, porque antes se cerrará todo con el Real Madrid. Pero bueno, ha sido intervenido este martes con éxito. Dice, el Manchester City puede confirmar que Rodri se ha sometido con éxito a una cirugía menor de espalda. El centrocampista llevaba tiempo sintiendo incomodidad, pero ahora se ha sometido a un procedimiento para solucionar el problema y comenzará un breve periodo de rehabilitación. El mediocentro español aterrizó ayer en Madrid y pasó por el quirófano para tratarse unas pequeñas dolencias en la espalda que no requerirán su ingreso en el hospital, tal y como adelantó Marca. Si a ti te operan de una hernia discal, ya te digo yo que no te vas en el día. O sea, es que de verdad, esto son cosas que no entiendo por qué la prensa se lo inventa. Supongo que como lo de Bale, ¿no? Bale no va a poder jugar al fútbol.
Enzo Maresca, entrenador del City, confirmó en rueda de prensa en su momento lo que ya hablamos, que la cirugía era el lunes y decían que ya se había operado el martes pasado. O sea, es que era inventar sobre inventar y venga, y para adelante, ¿sabes? O sea, aquí y no pasa nada. Total, ¿qué más dará? Si es que luego no... los que se inventan este tipo de cosas luego no tienen ninguna repercusión. O sea, me refiero que luego no tiene algo que le repercuta y que le señalen y que luego pues tenga una penalización, ¿no? Aquí la gente se inventa y a tomar por culo y da igual, porque total, como la noticia es hoy, mañana ya no se acuerda nadie porque hay otra noticia, pues para adelante, pues da igual, venga, a otra cosa, ¿no? Y el tema de Rodri, por lo que están contando, gente que ha seguido esta operación, no me refiero a la operación de la ambulatoria y tal, que se ha ido para casa y ya empieza rehabilitación, sino la operación del Real Madrid y el Manchester City, no van a poner impedimentos a una salida. Parece ser que el precio está más o menos... está más o menos acordado. Eso es lo que se viene deslizando. Por cierto, en el canal de Ramón Álvarez de Mon hablaba Walter García, creo que era, sobre este tema y me parece interesante. Vamos a poner ahí el clip del canal de Ramón. A mí, la información que tengo, yo no vivo de la información, es la primera vez en mi vida, Ramón, que yo doy información. La primera. Sí. Ojo, cierra Florentino en la Eurocopa. El verano pasado pide Xabi Alonso a Zubimendi y como tienen a Rodri cerrado para este verano, no le pueden dar a Zubimendi y José Ángel Sánchez intenta adelantar la operación un año. El City pide 95 millones y 25 más en variables el verano pasado. Sí. Y Florentino o Sánchez le dice a Rodri, imposible, lo dejamos como lo teníamos para el verano que viene, que estiman que le van a sacar en torno a entre 50 y 60 millones. Es que yo esa es la información que manejo, que está fichado desde hace 2 años y que Rodri solo ha puesto una condición. No quiero bajo ningún concepto y salga el sol por donde salga, que se anuncie antes del Mundial. Bueno, eso es lo que decía Walter García, que bueno, esto creo que lo dijo ya hace tiempo en el canal de Ramón y el Real Madrid está en esas. Parece ser que hoy ya ha habido informaciones de que sí había ya contactos entre el Madrid y el City. Yo no creo que esto se tarde mucho en cerrar, ¿eh? Yo creo que si el Real Madrid está decidido, yo creo que esto va a ir más entre el fijo y las variables que pueda haber. A lo mejor ahora toca los huevos el City... bueno, deslizando que por hasta 80 o por 80 lo dejaría salir y bueno, y el Real Madrid pues dirá que pone 45 y empezarán ahí la negociación y yo creo que en total, el paquete total no se irá mucho más allá de 60 millones de euros, que ya es un dinero para un futbolista que le queda un año de contrato, yo lo entiendo, pero si Mourinho ha pedido un mediocampista, Enzo Fernández no iba a ser y mejor que no sea, por lo que vimos en el Mundial, pues está claro que Rodri puede jugar. Yo ya sabéis mi opinión de Rodri. Tengo curiosidad por ver qué dice en rueda de prensa, porque yo ya lo doy por hecho. Doy por hecho que va a venir al Real Madrid. Me gustaría escuchar a Rodri, a ver qué dice en rueda de prensa sobre la relación con Vinicius, etcétera. Porque, bueno, no, creo que no estuvo acertado. Y no creo, fíjate, porque yo soy de los que piensa... Oye, seguramente a lo mejor me estoy tirando un triple, pero soy de los que piensa que Vinicius va a renovar. Soy de los que piensa que va a renovar. Que la oferta que le ha mandado el Real Madrid, la contraoferta a los agentes, se va a aceptar. Que por cierto, se ha enviado esa. Hablábamos ayer. Yo creo y el Madrid confía en que sí, y yo creo que va a ser que sí. Entonces, quiero ver cómo se comporta, porque con Vinicius no va a haber problemas. Sí que hay gente que dice que es que Vinicius es problemático. Vinicius no es problemático en el día a día. Vinicius es problemático en el césped. Que muchas veces los compañeros le dicen, oye, cálmate un poco, porque por el carácter que tiene. Pero luego en el día a día, pues es un tío muy querido en el vestuario. Muy, 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 muy querido. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa con Rodri. Pero yo tengo curiosidad por esa rueda de prensa. Creo que se va a cerrar en 60 millones. Con variables incluidas. Espero que no se vaya mucho más de ahí, porque si no sería de difícil
justificación, por mucho que Mourinho lo pida. Hostia, pagar por un tío que le queda un año de contrato, más de 60 kilos, con la lesión que viene de rodilla y tal, sería difícil, el justificar que has pagado unos 80 millones de euros, por ejemplo. O sea, yo creo que sería difícil de justificar, pero bueno, vamos a ver si el Real Madrid lo puede cerrar, pero ya os digo, va a ser cuestión de días. O sea, no creo que ni de semanas. O sea, a lo mejor en menos de una semana esto está cerrado. Yo es lo que creo, que esto no es información. Es que yo creo, según está yendo la cosa, que esto se va a culminar pronto. Y el que ha cumplido ha sido Cucurella. Atención, aquí tenemos a Cucurella. Aquí hay un tal vikingo blanco que le ha puesto: sí, hombre, eres el uno. Tengo muchas ganas de verle con la camiseta del Real Madrid. Pero ha cumplido el tío, ha cumplido y se ha hecho el tatuaje de Luis de la Cope. Ahí. Hay gente que me ha dicho que se parece a Juan Roch, el de Mercadona. Digo, hostia, pues que se ponga el logo de Mercadona debajo. Pero la verdad es que ha sido curioso y bueno, se lo ha hecho Ganga, que es el tatuador de las estrellas, es un tatuador top mundial. Entonces, pues ha quedado espectacular, la verdad. Ha quedado muy, muy, muy bonito. Y las cosas como son. Le ha hecho tipo, no sé, como si fuese una caricatura. Pues le ha hecho un cabezón ahí curioso. Y la verdad es que mira cómo ha quedado. Ha sido ahí en el codo. Y mola un huevo, de verdad, está loquísimo, lo de Cucurella es tremendo. Está loco, no. Lo siguiente. Cucurella, que en el Mundial pues fue de los mejores. Y que, bueno, vio como Messi, la hormona con patas, intentó el expulsarle del partido. Bueno, pues hoy hemos conocido que la IFAB ha dicho que Argentina robó a Suiza. Y es que esto es lo que dicen: escándalo arbitral en el Mundial. La IFAB determinó que el VAR fue utilizado de forma incorrecta en el Argentina-Suiza de los cuartos de final. El árbitro había amonestado a Leandro Paredes, pero tras revisar la jugada, el VAR cambió la decisión y terminó mostrando la segunda amarilla a Bril Embolo por supuesta simulación, dejando a Suiza con 10 jugadores. La IFAB fue contundente. El VAR podía corregir la identidad del futbolista sancionado, pero no modificar la decisión disciplinaria tomada en el campo. Una expulsión que, según el organismo, nunca debió producirse. Bueno, pues creo que queda bastante claro. ¿Ahora qué? ¿Y si hubiesen sido campeones del mundo, qué? Me pregunto yo. ¿Van a pedir la repetición de todo esto o qué va a pasar? Porque nos están contando que hay abogados en Estados Unidos que están ahí para ver si repiten el partido de la final. No es coña, Esto es cierto. O sea, ya esto lo están contando. Esta locura permanente en Argentina, que yo creo que ya llegará un momento en que dejarán ya de tocar las pelotas, ¿no? O sea, yo creo que... Supongo que esto pasa por fases. Supongo, esto va por fases. Ahora ya supongo que entrarán en una fase de aceptación de todo este tema y que ya dejarán la turra esta que están dando, porque es que es tremendo, porque vamos, hemos visto cómo los árbitros han favorecido sistemáticamente a Argentina. Argentina es el Barcelona de las selecciones. Por cierto, hablando del Barcelona, ha subido Real Madrid Televisión un vídeo que probablemente vayan a borrar y vayan a eliminar de Twitter y de ciertas redes sociales, porque ya hemos visto cómo se las gasta el Barcelona mandando burofax, intentando amedrentar, intentando que ciertos documentos no lleguen a la UEFA, etcétera. Bueno, pues ha sacado un vídeo de Footballgate que creo que está muy interesante y creo que debemos ver. Aquí lo tenemos, son 7 minutazos, Vamos a ver, lo cortamos a la mitad y lo vamos comentando, porque 7 minutazos, tampoco voy a poner 7 minutazos ahí de golpe. Y ahora lo que os vamos a contar es algo que hemos conocido estos días a través de Footballgate, que es información relevante sobre la facturación de la empresa de Negreira. Lo vais a escuchar ahora todo con detenimiento y os vais a quedar alucinados. La diferencia que hay entre un antes y un después. Tal y como publica Footballgate, la aparición de nueva documentación mercantil vuelve a poner el foco sobre el caso Negreira. Gracias al acceso a las cuentas depositadas en el registro mercantil de Dasnil 95, la primera empresa de José María Enríquez Negreira, correspondientes al periodo anterior a 2001, han salido a la luz datos que amplían la información conocida hasta ahora.
datos especialmente llamativos, como el espectacular crecimiento de la sociedad en sus primeros años de actividad. Entre 1995 y 2000, Dasnil 95 multiplicó su facturación por casi 40. Pasó de ingresar 1,3 millones de pesetas a 51,7 millones, el equivalente a unos 310.000 euros. Todo ello manteniendo un único empleado durante ese periodo. Hombre, hay que decir que en esos tiempos ese dinero era un dineral, ¿eh? O sea, 300.000 euros está bien, porque ahora decimos 300.000 euros y dices, es dinero, es mucho dinero, pero en aquellos tiempos era mucho más dinero. O sea, en esa fecha, tener esa cantidad de dinero, 50 millones de pesetas, era un pastizal importante. No sé, ajustado a inflación, etcétera, cuánto sería en euros, pero ya os digo yo que seguro que millones de euros. No estamos hablando de una diferencia de 100.000 o 200.000 euros. No. Estaríamos hablando ya que superaría el 1.000.000 de euros seguro. En apenas 5 años, la empresa experimentó un crecimiento extraordinario, especialmente si se tiene en cuenta que en aquella época el comercio electrónico en España era prácticamente nulo. Pero no es el único dato que llama la atención. Entre 1998 y 1999, Dasnil 95 pasó de tener 500 a 6.000 participaciones sociales. Sin embargo, en la documentación consultada no figura el acuerdo de ampliación de capital que justificaría ese incremento, ni aparecen explicaciones adicionales sobre esa modificación. También resulta significativa la evolución del objeto social de la empresa. Cuando fue constituida, Dasnil 95 estaba dedicada al comercio de productos alimentarios. Ahí es donde entra el aloe vera, por eso era productos alimentarios. Y dice, bueno, pues yo qué sé, vamos a poner productos alimenticios y a tomar por culo y vendemos aloe vera. Años después, modificó su actividad para pasar a prestar servicios de publicidad. Este cambio cobra especial interés si se pone en relación con varios testimonios conocidos durante los últimos años. Por ejemplo, en febrero de 2023, un periodista explicó en una entrevista concedida a La Vanguardia que durante la presidencia de Josep Lluís Núñez, el Fútbol Club Barcelona adquiría productos a una empresa vinculada a José María Enríquez Negreira. Con Núñez en la presidencia se inició el vínculo con la empresa de Enríquez Negreira, fabricante de productos comerciales que el club compraba para añadir a la cesta de objetos entregada a los árbitros. En paralelo, tanto Joan Laporta como Josep María Bartomeu han sostenido públicamente que los pagos a Enríquez Negreira no comenzaron con sus presidencias. Si esos pagos ya existían entonces, quizá también deberían investigarse aquellos años. La Vanguardia aseguró haber contactado con el Fútbol Club Barcelona, que confirmó que los pagos se iniciaron en la década de los 90. Además, según el mismo medio, tanto Joan Laporta como el propio José María Enríquez Negreira reconocieron que la relación económica con el Barcelona era anterior a los años reflejados inicialmente en la documentación de la agencia tributaria. Però qui va fer el primer contracte? Això no ho pot revisar el club? Bueno, això va ser de l'època de l'assessorament aquest de l'època del Núñez. En una conversación con un periodista de la SER, Negreira habría admitido que llevaba cobrando del Barcelona desde hacía más tiempo del que aparecía en los documentos conocidos hasta ese momento. Conseguimos hablar bastante rato con Enríquez Negreira. Y Enríquez Negreira nos admitió todo. Nos admitió que él había estado cobrando del Barcelona, que había estado cobrando del Barcelona durante más años de los que ponía en el papel de la agencia tributaria. A esas declaraciones se suma también Albert Perrin, vicepresidente del Barça durante el primer mandato de Joan Laporta, quien igualmente manifestó que los pagos procedían de la etapa de Núñez. Es pagava el número 2 dels àrbitres. Jo no ho sabia, eh? Bueno, que ho sabien uns quants, almenys, dintre de la junta directiva. Però si això ve del senyor Núñez, del senyor Gaspar... Sí, però semblava que sabigués... El senyor agafa d'herència, el senyor Barto agafa d'herència. D'acord, però tothom s'ha fet el sorpresa ara, que no sabia res, i resulta que aquí en sabien uns quants. Hay que recordar que Dasnil, entre 2001 y 2018, tuvo un único cliente, el Fútbol Club Barcelona. El que passa que el Barça ha estat pagant durant molts anys a una persona que era vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i no pocs diners. Y justament ha deixat de pagar-la en el moment en què ja no ho ha estat. Y que la Guardia Civil considera a Negreira colaborador o empleado del Barça. 2003. Hi ha un directiu, vicepresident econòmic, no, tresorer, perdó, ho descobreix. Li diu al president, el president agafa Soriano, Sandro Rossell, i ho parlen.
I el Sandro Rosell, que crec que aquí l'acerta, diu aviam, per lo que estem pagant, millor mantindre-ho, si no encara rebarem. Doncs bueno, ho mantenim i es mantinc. Si després s'ha pagat més, s'ha pagat menys... Però això que estàs dient, un moment, això que estàs dient és molt greu. Molt greu per què? Perquè és el vicepresident dels àrbitres. I? Con todos estos elementos sobre la mesa, la evolución de Dasnil 95 adquiere una nueva dimensión. Cada nuevo documento y cada nuevo testimonio amplían el marco temporal del caso. Hasta ahora la atención se había centrado en los 17 años de pagos a... Me ha gustado lo de Perrín, que eso ya lo vimos en su momento. Y el propio Antonio El Fresas, que está ahí, dice, hombre, se ha pagado el vicepresidente de los árbitros. Luego se pone como se pone en programas como El Chiringuito y tal. Pero la realidad es que ellos saben perfectamente para lo que han pagado. Y se está viendo que ellos seguían. Pero es que no estamos hablando de 20 años. Es que ya nos vamos a 30 años. 30 años de pagos. O sea, es una barbaridad. Esto es lo que llaman en la Narnia profunda el bulo Negreira. El bulo Negreira. Hay que tener jeta, ¿eh? Bueno, yo entiendo que lo llamen el bulo Negreira porque, hombre, tienen que tapar que son unos corruptos, obviamente. A ver, es así, es público y notorio que aquí siguen un relato, ¿no? Y ahí, pues, ahí están colocando las cajas. Lo de las cajas de Atreso, que fue buenísimo eso. Acreditados por la investigación. Según Footballgate, las declaraciones públicas, la documentación mercantil y los nuevos indicios apuntan a la posibilidad de que la relación entre el Barcelona y José María Enríquez Negreira pudiera remontarse a los primeros años de la década de los 90, durante la presidencia de Núñez, mientras siguen apareciendo nuevos datos sobre el mayor escándalo de la historia del deporte español, el caso Negreira. A ver, vamos por partes, porque aquí nos llama mucho la atención lo de que usted no puede pagar al vicepresidente de los árbitros. Y la respuesta es ¿y por qué no? ¿Por qué no? Bueno. O sea, ¿qué hay de malo en pagar al vicepresidente de los árbitros cuando el pago viene del Fútbol Club Barcelona? O sea, ni siquiera tienen la capacidad de reconocer lo más elemental en el deporte. O sea, viven en una burbuja absoluta. ¿Cómo un equipo de fútbol va a pagar durante tantos años tanto dinero al vicepresidente de los árbitros? Ahí venía a colación lo que estábamos también comentando, unas declaraciones en unas elecciones al Fútbol Club Barcelona en las que un candidato posteriormente reconoció, el señor Bassat, que a él le habían dicho que cómo va a ser presidente del Barcelona si no sabía comprar a los árbitros. Eso está ahí y es público, lo podéis escuchar. Bueno, estamos hablando evidentemente del caso Negreira y de la empresa de Negreira, que como aspecto destacado y novedoso, lo habéis escuchado en el vídeo, os lo repasamos, pasó de tener una empresa de alimentos a una empresa de publicidad. Estamos hablando de los años 2000, que no existía ni esto. O sea, ni esto creo que existía todavía en los años 2000, había muy poquito internet, o sea, era todo muy analógico todavía. Bueno, pues pasó de tener una empresa de alimentos a una empresa de publicidad, de facturar 1 millón de pesetas a 53 millones de pesetas. O sea, fijaos la diferencia estratosférica. Y todo ello con un empleado. Oye, tenía que ser el mejor empleado del mundo. Claro. Pasar, trabajar en una empresa en la que pasas de trabajar y de facturar 1 millón a 53. Tú fíjate, ese pedazo de empleado. Es increíble, es maravilloso. El empleado que es el mismo. Y luego, el mismo. Evidentemente. Pero la pregunta es, entonces, ese empleado que antes facturaba 1 a 53, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hubo ese incremento tan importante de facturación? Y luego, por la otra de las circunstancias, es que se reconoce que esto viene incluso de atrás, de la época de Núñez. Pues bueno, interesantísimo esto, ¿no? Footballgate siguen sacando documentos, siguen, hilando todo y al final pues se ve lo que hay, ¿no? Es que esto hay que difundirlo, chicos. Esto no se puede permitir que empiecen a hablar del bulo Negreira y que tapen 30 años de corrupción. De eso nada. O sea, de eso nos tenemos que encargar los canales del Real Madrid, porque obviamente los medios de comunicación no se van a encargar y por lo tanto tenemos que seguir en esa línea de recordar. Y cuando Footballgate y cuando Ricardo Ramos Neira y cuando Juan Luis Martín de Pozuelo hagan cualquier cosita que vaya en esa línea, hay que darle difusión, porque depende de nosotros, porque al final estamos viendo cómo las instituciones intentan taparlo, porque no les interesa, porque hay mucho dinero en juego, porque, bueno, hay gente que prefiere mirar para otro lado. Oye, para mí sería, yo os lo digo claramente, y esto ya es en el final del vídeo, ya quedáis aquí los más grandes, ¿no?
los fieles de verdad a los vídeos. Yo os digo la verdad, para mí sería muchísimo mejor, y os lo digo así de claro, económicamente hablando, egoístamente hablando, no hablar del caso Negreira, empezar a crecer en redes como estamos creciendo y pues aceptar patrocinios de la liga, aceptar que me lleven a algún sitio a hacer pues alguna tertulia, alguna cosa. Para mí sería muchísimo más interesante, pero a mí no me compensa. A mí personalmente no me compensa. No, porque iría contra mis principios. Y si yo he crecido en redes de esta manera, yo quiero seguir en esta línea. A mí me la suda que Javier Tebas obviamente ve mi perfil, su gente, y dicen, a este no lo llevamos ni de coña. O sea, ni de coña. Yo lo entiendo perfectamente, que yo no sea ese perfil. Yo entiendo perfectamente que al canal no lo van a patrocinar. Porque saben perfectamente el perfil polémico que tenemos los canales del Real Madrid. No vamos a favor de obra, obviamente. No vamos a favor de obra, pero igual que lo digo de mí, lo digo de mis compañeros. No vamos a favor de obra. Por eso la mayoría de canales del Real Madrid no tenemos patrocinadores. No tenemos aquí detrás empresas que ya por números podríamos tener perfectamente, gente que nos patrocinase, tertulias, gente que nos patrocinase, pues yo qué sé, cualquier cosa. Con los números que tenemos, cualquier cosa. No pasa porque obviamente no somos un contenido friendly, digamos, ¿no? Con cierta gente que tiene mucho poder en el mundo del fútbol. Y esa es la realidad. ¿Quién te va a venir a patrocinar? ¿DAZN? ¿Con los que están ahí metidos? ¿Con la liga de por medio? Etcétera. No va a ser. Patrocinan a canales en los que, bueno, se habla, se atiza el Real Madrid y ya está. Pues yo prefiero que no me patrocine nadie y seguir defendiendo a mi club. Y así será, y así seguirá siendo. Esto es lo que hay. Si es que no hay más. Y hay que seguir difundiendo, como digo, este tipo de cosas. Vikingos y vikingas, os leo en comentarios.